Bienvenidos al canal La Filosofía Ancestral. En la vida, algunas cosas pueden parecer fáciles pero resultan ser más difíciles de lo que pensamos, mientras que otras que parecen complicadas son, en realidad, más simples de lo esperado. Es fácil señalar los errores de los demás, pero mucho más difícil reconocer los propios. Es fácil hablar sin pensar, pero más difícil controlar nuestras palabras. Es fácil criticar a otros, pero mucho más difícil mejorarnos a nosotros mismos. Y es fácil decir que amamos a alguien, pero mucho más difícil hacer que esa persona sienta ese amor. Cada día, cuando elegimos hablar con amabilidad, paciencia y comprensión, no significa que estamos retrocediendo o perdiendo terreno. En realidad, es porque entendemos la verdad detrás del dicho: un momento de paciencia puede evitar una vida de arrepentimientos. A veces, dar un paso atrás o mostrar autocontrol puede traer paz, calma y claridad. Cuando elegimos hablar con honestidad y franqueza, lo hacemos porque sabemos que las mentiras solo ocultan el verdadero problema, mientras que la honestidad puede resolverlo de raíz sin dejar consecuencias pendientes. Dominar nuestras emociones y controlar cuidadosamente nuestras palabras es la clave para un futuro mejor. Hay ciertas cosas que una persona sabia nunca diría. ¿Cuáles son esas cosas? Tómate un momento para reflexionar sobre esto y piénsalo conmigo. Primero, no hables mal de los demás. Había una vez un hombre mayor que tenía el hábito de esparcir rumores sobre las personas. Aunque no sabía si eran ciertos o no, simplemente disfrutaba compartiendo cualquier chisme que escuchaba, ya fueran hechos confirmados o simples rumores. En el mismo vecindario, vivía un joven en la casa de al lado. Este joven era conocido por ser bondadoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás, y amado por toda la comunidad. La gente hablaba de él con respeto y admiración, y era considerado un modelo de bondad en el pueblo. Sintiéndose envidioso de la popularidad del joven, el hombre mayor comenzó a difundir un rumor de que el joven era un fraude, que no era tan bueno como parecía. Le contó esto a cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo, sin importarle cómo sus palabras podrían afectar la vida del joven. Poco a poco, el rumor se esparció y, eventualmente, llegó a oídos de la policía local. El joven fue arrestado, pero después de una investigación, se demostró que era completamente inocente y fue liberado, incapaz de soportar el daño causado por las falsas acusaciones. El joven demandó al hombre mayor por difamación. En el tribunal, el hombre mayor argumentó que solo se trataba de chismes inofensivos y que no era algo tan grave. El juez respondió con calma: antes de tomar mi decisión, quiero que hagas algo. Escribe todo lo que has dicho sobre tu vecino, cada cosa que has difundido sobre él. Luego, rompe el papel en pequeños pedazos. De camino a casa, tira esos pedazos de papel por la ventana. Mañana, regresa aquí para escuchar mi veredicto. Al día siguiente, cuando todos se habían reunido en la sala del tribunal, el juez le pidió al hombre mayor que saliera y recogiera todos los pedazos de papel que había tirado por la ventana. El hombre mayor, sorprendido, respondió: eso es imposible. El viento ya ha llevado todos los pedazos de papel. Se han esparcido por todas partes. ¿Cómo puedo recogerlos ahora? El juez replicó: exactamente. Al igual que las palabras que has pronunciado. Una vez que se liberan, no puedes recuperarlas. No importa cuánto quieras enmendar el daño. Una vez que las palabras salen, viajan demasiado lejos y pueden dañar la reputación de alguien de manera irreparable. Amigos, en la vida, muchas personas, impulsadas por los celos o simplemente por falta de reflexión,
terminan lastimando a otros con palabras descuidadas. Pero las mayores consecuencias no solo recaen sobre la persona calumniada, sino también sobre quien difunde los rumores. Con el tiempo, pierden la confianza y el respeto de quienes los rodean. Así que siempre recuerden, en la comunicación, la sinceridad y la precaución con nuestras palabras son esenciales para mantener relaciones buenas y significativas. Segundo, no señalen los defectos de los demás. Todos tienen sus límites, sus fronteras personales. Los defectos o temas privados son asuntos que nunca deberían abordarse, ya que pueden causar dolor, incomodidad o incluso resentimiento en la persona involucrada. Existe una historia sobre Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, quien era famoso por su tolerancia y su enfoque justo y generoso al manejar asuntos difíciles. Un ejemplo notable fue cómo trató con el general de la Unión George McClellan, conocido por ser muy presuntuoso y por tomar decisiones tácticas cuestionables en batallas cruciales. Aunque McClellan era un líder militar altamente capacitado, fue criticado por su renuencia a atacar de manera agresiva a las fuerzas confederadas, lo que prolongó la guerra y complicó el conflicto. Muchos en la administración de Lincoln querían que despidiera a McClellan de inmediato debido a sus fallas estratégicas. Sin embargo, Lincoln no lo criticó ni lo destituyó en ese momento. En cambio, mantuvo una actitud tolerante, intentando entender las razones detrás de las decisiones de McClellan. Una de las frases famosas de Lincoln en esa época fue: "Si tengo un buen general, haré todo lo posible por mantenerlo. Pero si no puede derrotar al enemigo, buscaré a alguien más para reemplazarlo". Lincoln no solo se enfocaba en los defectos de los demás. Entendía que todos tienen fortalezas y debilidades, y que la justicia y el apoyo son necesarios para sacar lo mejor de las personas. En una ocasión, cuando McClellan se mostró indeciso durante una batalla importante, Lincoln no lo criticó públicamente, aunque estaba decepcionado. En lugar de eso, decidió darle a McClellan la oportunidad de corregir sus errores. Esto no solo preservó la unidad dentro del equipo, sino que también le dio a McClellan la motivación y confianza necesarias para seguir adelante. Al final, aunque McClellan no fue el único responsable de la victoria de la Unión en la Guerra Civil, Lincoln siempre mantuvo una actitud tolerante, evaluando a sus generales con justicia y sin ser excesivamente crítico. Entonces, no seamos rápidos en solo ver los defectos de los demás. Abramos nuestros corazones a la comprensión y la bondad. Descubriremos que el mundo tiene muchas cosas buenas que ofrecer, esperando a que las descubramos. Tercero, no hables de manera extensa o fuera de tema. Hay una famosa cita de Blaise Pascal, el matemático y filósofo francés: todo lo que se diga debe decirse de la manera más simple posible. Y nada más. Esto enfatiza que una comunicación efectiva no depende de decir mucho, sino de cuán clara y concisamente puedes transmitir tus ideas. Cuando intentamos decir demasiado, lo que queremos comunicar puede volverse confuso y difícil de entender. De hecho, cuanto más divagamos, más probabilidades tenemos de cometer errores innecesarios. En el mundo actual, donde el tiempo y la atención de las personas siempre son limitados, la capacidad de expresarse de manera breve pero completa es una habilidad crucial. Cuando sabes cómo hablar de manera directa y evitar palabras innecesarias, tu audiencia captará fácilmente tu mensaje. De hecho, las declaraciones breves y claras pueden tener un impacto mayor que discursos largos que no llevan a ningún lado. Así que recuerda, menos es más. Ser conciso y preciso con tus palabras no solo ayuda a los demás a entenderte mejor, sino que también te hace sentir más ligero y seguro. Decir lo correcto
Decir lo suficiente y decirlo en el momento adecuado es la clave para una comunicación efectiva y para dejar una impresión duradera en los demás. Cuarto. No hables de una manera que te eleve a ti mientras menosprecias a los demás. Uno de los malos hábitos en la comunicación es presumir o ensalzarse a uno mismo mientras se denigra a los demás. Las personas que hacen esto suelen carecer de humildad y respeto por quienes los rodean. En realidad, la humildad es una cualidad noble. Y quienes son humildes y muestran respeto por los demás siempre serán queridos y respetados a cambio. En la historia occidental, hay un famoso relato sobre un encuentro entre Alejandro Magno y Diógenes, un filósofo seguidor de la escuela estoica. Un día, mientras Alejandro, el gran y poderoso gobernante, pasaba por donde Diógenes estaba sentado bajo el sol, le preguntó: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Diógenes, conocido por su estilo de vida simple, levantó la vista y respondió: sí. Puedes apartarte y dejar de bloquear el sol. Alejandro, divertido por su respuesta, dijo: si no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. Diógenes, con su acostumbrada agudeza y sencillez, replicó: y yo desearía ser Diógenes, seas tú Alejandro o no. En esta historia, Diógenes muestra que la verdadera grandeza no radica en los títulos, el poder o la autopromoción, sino en la sabiduría de estar contento con quien eres y vivir una vida de humildad. Alejandro, a pesar de su inmenso poder, pudo aprender algo de Diógenes sobre el valor de la simplicidad y la modestia. Esta historia nos recuerda que no debemos caer en la trampa de alimentar nuestro propio ego menospreciando a los demás. La verdadera grandeza reside en el respeto, la humildad y la capacidad de elevar a los demás sin necesidad de disminuirlos en el proceso. Quinto, no te quejes de las dificultades ni presumas de tus logros. En la vida, quejarse de las dificultades o alardear de los éxitos nunca es una actitud sabia. Compartir constantemente tus luchas no es señal de fortaleza, más bien, demuestra una falta de capacidad para afrontar los desafíos. Aquellos que siempre se quejan de las dificultades de la vida suelen ser percibidos como débiles e inseguros. En realidad, superar los retos por tu cuenta sin hacer un gran alboroto demuestra que posees fuerza interior y paciencia. De manera similar, presumir de tus logros o de tu riqueza material es una señal de arrogancia y falta de humildad. A veces, guardar una parte de tus éxitos para ti mismo te hace más atractivo, creando un aire de misterio que atrae a los demás. Esto genera curiosidad y provoca que las personas quieran conocerte mejor por su propia iniciativa. Al igual que disfrutar de un buen vino con moderación, una persona debe saber cómo ser humilde y evitar hacer un espectáculo de lo que tiene. Hay una historia de la era dorada en los Estados Unidos. Un periodo marcado por la prosperidad pero también por la ostentación y la competencia. Una de las figuras más destacadas de esa época fue Cornelius Vanderbilt, el fundador del imperio ferroviario y naviero. Vanderbilt era famoso por su riqueza y poder, pero también era muy discreto respecto a su fortuna y sus negocios. A pesar de su inmensa riqueza, nunca alardeó de sus logros. En su lugar, llevó una vida relativamente modesta y evitó buscar reconocimiento, aunque fácilmente podría haberlo hecho. Otro ejemplo notable es John D. Rockefeller, el fundador de Standard Oil y la persona más rica en la historia de los Estados Unidos. A pesar de su enorme fortuna, era conocido por su estilo de vida simple y rara vez hablaba de su riqueza. Además, estaba profundamente involucrado en la filantropía, a menudo donando a los más necesitados sin publicitar sus contribuciones. Esta humildad y su tendencia a mantenerse fuera del centro de atención le ayudaron a mantener una imagen respetada y admirada en la sociedad. Las historias de Vanderbilt y Rockefeller reflejan una importante filosofía de vida en la cultura occidental. El exceso de alarde puede fácilmente generar envidia y resentimiento,
Las personas verdaderamente inteligentes y exitosas entienden que la humildad no es señal de inseguridad, sino una muestra de madurez y un profundo entendimiento de la vida. Por ello, en lugar de quejarnos de las dificultades o presumir de nuestros logros, deberíamos aprender a enfrentar los desafíos con dignidad y humildad. Solo así podemos construir relaciones duraderas y ganar el respeto genuino de los demás. La vida no siempre es fácil, pero la serenidad y la humildad nos ayudarán a atravesar las dificultades sin necesidad de hacer mucho ruido o hablar en exceso al respecto. Hay un dicho: todo en exceso es dañino. Esta idea aparece en muchas filosofías, particularmente en el estoicismo y las enseñanzas de filósofos como Aristóteles. En su obra Ética Nicomaquea Aristóteles argumenta que la moderación es la virtud más importante porque los extremos, ya sea en la alegría, la tristeza o el orgullo, conducen al sufrimiento y al desequilibrio en la vida. El comportamiento extremo en cualquier forma, como lograr el éxito demasiado rápido o alardear en exceso de los propios logros, inevitablemente trae consecuencias negativas. Al igual que al llenar una taza que ya está repleta, las acciones excesivas en cualquier área eventualmente desbordan, señalando un desequilibrio. Cuando el éxito o los logros llegan demasiado fácilmente o se exhiben con demasiado orgullo, a menudo conducen a la insatisfacción personal o al resentimiento de los demás. De manera similar, una filosofía bien conocida en la cultura occidental es: el orgullo precede a la caída, o hubris, como se conoce en la literatura clásica griega. Este término se refiere a una actitud arrogante en la que una persona ignora la ayuda o los consejos de los demás, creyendo que es invencible. El resultado suele ser una caída o fracaso inevitable. En muchos mitos griegos, personajes como Narciso e Ícaro son ejemplos perfectos de individuos cuyo exceso de orgullo los llevó finalmente a un trágico desenlace. También podemos encontrar un ejemplo similar en la literatura occidental con la historia de Alejandro Magno y Diógenes. Después de conquistar vastas tierras y sentir que podía gobernar el mundo, Alejandro fue a visitar a Diógenes, un filósofo conocido por su estilo de vida simple y su indiferencia hacia el poder o la fama. Alejandro le preguntó a Diógenes si había algo que pudiera hacer por él. Y Diógenes simplemente respondió: sí. Puedes apartarte de mi sol. Esta respuesta no solo fue una muestra de la humildad de Diógenes, también fue una lección sobre cómo incluso las personas más poderosas pueden parecer insignificantes si no entienden lo que realmente importa en la vida: la paz interior. No hay necesidad de ostentar ni de buscar la validación de los demás. Por lo tanto, la humildad y un discurso y acción cuidadosos son cualidades siempre necesarias en la vida. A veces, permanecer en silencio y mantener una actitud tranquila es la mejor manera de proteger tu paz y garantizar el éxito a largo plazo. Aquellos que saben escuchar y no se apresuran a presumir de sus logros son los verdaderamente fuertes, porque no necesitan el elogio externo para sentirse realizados. William Arkwright. En su libro La fuerza silenciosa dijo: las águilas vuelan solas entre las nubes con sus amplias alas, y no necesitan ruido para afirmar su presencia. Mientras tanto, los pavos permanecen constantemente en el suelo, cacareando y buscando la atención de todos a su alrededor. Esta cita enfatiza que las personas realmente fuertes y exitosas no necesitan demostrarse hacia afuera, viven con calma, serenidad y trabajan de manera efectiva sin buscar atención. Por ello, vivamos con humildad y aprendamos lo que significa tener suficiente. La felicidad no proviene de poseer muchas cosas ni de presumir logros, sino de encontrar la paz interior, soltar lo que no es necesario y mantener un equilibrio sereno en la vida. Segundo, la ira excesiva lleva a la falta de respeto. La ira es una emoción humana natural que todos experimentamos. Lo que importa es cómo la expresamos. Cuando estás enojado, tu mente se nubla y no podrás resolver ningún problema.
La ira solo empeora la situación y la hace más complicada. Un problema no resuelto en el presente se arrastrará al futuro, causando más conflictos y haciéndolo imposible de solucionar. A menos que mantengas la calma y te tomes el tiempo para reflexionar. Una persona que no puede controlar sus emociones, que actúa impulsivamente, también encontrará difícil tener éxito en cualquier cosa. Pueden terminar lastimando a otros con sus palabras agudas y cortantes. Por otro lado, algunas personas pueden volverse violentas, comenzando a romper cosas o incluso golpeando a otros. Muchas peleas comienzan por una ira descontrolada. Como podemos ver, las peligrosas consecuencias de esto muestran que la ira, cuando no se controla, puede hacerte perder mucho, tal vez tu dinero, tu trabajo o incluso tus relaciones. Tercero, no permitas que la tristeza lleve a la desesperación. No importa cuán triste se sienta una persona, nunca debe caer en la desesperación, el declive mental o el estancamiento. La vida tiene una regla: nada cae del cielo. Detrás de muchas alegrías, hay trampas ocultas. Cuando una puerta se cierra, otra siempre se abre. Entonces, en lugar de quedarte sentado esperando a que las cosas empeoren, levántate y toma acción. El éxito y el fracaso son simplemente hitos que se suceden, moldeando nuestro crecimiento. El fracaso nos ayuda a ganar experiencia, que finalmente conduce al éxito y da más significado a nuestros logros. Nadie es siempre exitoso ni siempre fracasado. Nadie es completamente inteligente ni completamente tonto. Todo depende de tu percepción, tu mentalidad. Si piensas de manera positiva o negativa. Como dijo una vez un político británico, un pesimista ve dificultad en cada oportunidad, un optimista ve oportunidad en cada dificultad. Hay un dicho: el fracaso es la madre del éxito, lo que significa que el fracaso es un paso crucial en el camino hacia el éxito. Robert Kiyosaki, el autor de la famosa serie Padre Rico, Padre Pobre dijo: aprendemos de nuestros fracasos, algo que parece casi instintivo en los seres humanos. De hecho, si un bebé nunca se cayera, no aprendería a levantarse ni a caminar por sí mismo. Así que, si cometes un error o fracasas, lo que debes hacer es seguir intentándolo. Reflexionar sobre las razones de tu fracaso y usarlo para mejorar la próxima vez. Ninguna victoria es tan grandiosa como la victoria sobre uno mismo. Si no comprendes esto, tu fracaso se convertirá en un callejón sin salida. Si has fracasado, sea algo pequeño o grande, no importa, está bien. Es solo un éxito que se ha retrasado. Si tienes un sueño o un deseo pero todavía tienes miedo de fracasar, está bien dudar. Pero no permitas que eso te detenga. Recuerda, el fracaso no es un callejón sin salida. Es solo un desvío que inevitablemente tendrás que atravesar. Cuarto, no seas demasiado calculador hasta el punto de perder la sinceridad. Todos tienen una perspectiva diferente de la vida. Algunas personas están satisfechas con su situación actual, no porque carezcan de ambición, sino porque sienten que tienen lo suficiente. Por otro lado, algunas personas valoran la riqueza material por encima de todo y harán lo que sea necesario para ganar dinero. Para ellos, todo es una calculadora, incluso con su propia familia. Las personas que son demasiado calculadoras tienden a ser egoístas, mezquinas y carecen de tranquilidad. A menudo están atormentadas por preocupaciones sobre las cosas más pequeñas. Hay un dicho: no es que tengamos poco, sino que calculamos demasiado. Las personas sufren porque desean demasiado. Sentimos dolor y angustia porque nuestros corazones están llenos de planes y cálculos. No permitas que la fama, la riqueza o el éxito te consuman hasta el punto de no tener salida. No te compares con los demás.
calculando y compitiendo. Solo para terminar perdiéndote a ti mismo en el proceso. No te sientas engañado o privado porque alguien más es feliz, eso no te traerá felicidad y solo te dañará. Incluso cuando damos a los demás. Debemos hacerlo sin esperar nada a cambio. Cuanto más calculamos, más nos ahogamos. Si te enfocas demasiado en algo, eso terminará atormentándote. Aquello que calculas y obsesionas eventualmente perturbará tu paz mental. N. anciano solía ir a pescar al río. Atrapa muchos peces. Pero cada vez que lograba uno, sacaba una vara para medirlo. Lo extraño era que, cada vez que el pez era más grande que la vara, lo devolvía al río. Los aldeanos, curiosos, le preguntaron: otras personas intentan atrapar el pez más grande posible. ¿Por qué devuelves los grandes al río? El anciano respondió: porque mi olla tiene el mismo tamaño que la longitud de esta vara. Si el pez es más grande, no cabe. En la vida, muchas personas dejan que sus deseos insaciables se apoderen de su mente, mientras que otras están contentas con tener lo suficiente. Esto refleja la actitud del viejo pescador hacia la vida. Cuando aprendemos a estar satisfechos, la vida se vuelve más cómoda. Si sobrevaloramos cada pequeña cosa, fácilmente podemos quedar atrapados en la trampa de los cálculos y las obsesiones, viendo solo las pequeñas ganancias a corto plazo y perdiendo de vista el panorama general. La vida a menudo está llena de estrés y preocupaciones, lo que dificulta sentir felicidad o paz. Cuanto más calculamos y comparamos, más se nos escapan la alegría y la felicidad. Un arco que se tensa demasiado se romperá. Aferrarse a las preocupaciones nunca te traerá paz ni felicidad. Por lo tanto, no te preocupes demasiado por cálculos pequeños. Sé calmado y reflexivo. Evita competencias innecesarias. No persigas la fama o la fortuna. Y abre tu corazón a los demás. No seas egoísta ni de mente cerrada, da con generosidad y descubrirás que recibirás más a cambio. Al final de este video, te invito a escuchar y reflexionar sobre la historia de Sócrates y el oráculo de Delfos. Un día, la famosa sacerdotisa del oráculo de Delfos, profetisa de Apolo, declaró que Sócrates era la persona más sabia de Atenas. Esta profecía intrigó a muchos en la ciudad, ya que Sócrates no era conocido por su riqueza o poder, y tampoco era un erudito famoso. Sin embargo, estas palabras confundieron a Sócrates. Sócrates no aceptó la profecía de inmediato. No se consideraba la persona más sabia. De hecho, humildemente admitió que sabía mucho menos que muchos otros. Sin embargo, lo que lo hacía diferente era que reconocía su propia ignorancia. Y fue esta conciencia la que lo hizo parecer sabio a los ojos del oráculo de Delfos. De una manera muy particular. Desacuerdo con la profecía del oráculo, Sócrates decidió probar su precisión buscando a aquellos que él creía altamente conocedores en Atenas. Se reunió con políticos, poetas y eruditos, personas que se pensaba que tenían gran conocimiento y poder en la sociedad. Su objetivo era interrogarlos para ver si realmente comprendían las cosas sobre las que hablaban. En sus conversaciones, Sócrates solía comenzar con preguntas simples pero desafiantes, pidiendo a sus interlocutores que explicaran y aclararan sus puntos de vista. Sus preguntas no buscaban proporcionar respuestas inmediatas correctas o incorrectas, sino hacer que la otra persona pensara por sí misma y se diera cuenta de las lagunas en su propio entendimiento. Por ejemplo, una vez Sócrates se encontró con un político famoso que siempre estaba orgulloso de su conocimiento y habilidades de liderazgo. Sócrates comenzó preguntando: ¿puedes decirme cómo sabes que eres una buena persona y un líder hábil? El político respondió con confianza, pero a través de las preguntas incisivas de Sócrates.
El político gradualmente se dio cuenta de que en realidad no entendía la esencia de la moralidad y el liderazgo como había pensado. Luego, Sócrates conoció a un poeta muy reconocido. Le preguntó al poeta sobre sus obras y cómo sus poemas podían hacer a las personas más sabias. Después de un debate, Sócrates concluyó que el poeta realmente no entendía los significados profundos de sus propias escrituras, simplemente era una persona con talento superficial. El poeta no pudo explicar claramente las ideas en sus obras y se dio cuenta de que también carecía de una comprensión verdadera de lo que había escrito. A través de estos diálogos, Sócrates comenzó a darse cuenta de un punto importante, aunque estas personas parecían ser expertas en sus campos. No entendían realmente la esencia de lo que estaban hablando, ni eran conscientes de los límites de su propio conocimiento. Se consideraban sabias, pero en realidad, su comprensión era muy vaga. A partir de esto, Sócrates concluyó que, efectivamente, él era el más sabio, porque al menos reconocía su propia ignorancia. Lo notable de esta historia es que Sócrates nunca afirmó ser el más inteligente ni se jactó de su conocimiento. En cambio, veía el no saber como una forma de sabiduría. Sócrates creía que la humildad en el reconocimiento de nuestras limitaciones era lo más importante. Porque solo cuando te das cuenta de que no lo sabes todo puedes realmente aprender y crecer. Su famosa frase, "Solo sé que no sé nada", es un testimonio de su filosofía. No era solo una declaración humilde, era un enfoque profundo sobre la vida y cómo pensar en el mundo. Sócrates no pretendía saberlo todo, simplemente reconocía los límites de su comprensión. Esta conciencia le permitió expandir constantemente su mente, buscar la verdad y ayudar a otros a descubrir el conocimiento por sí mismos. El método que Sócrates utilizó en sus diálogos, conocido como el método socrático, es una técnica educativa increíblemente efectiva. En lugar de proporcionar respuestas directas, Sócrates utilizaba preguntas para ayudar a otros a descubrir la verdad por su cuenta. Este método alentaba a los participantes a hacerse preguntas a sí mismos y encontrar respuestas a través de su propio razonamiento y análisis. Sócrates no solo enseñaba conocimiento, motivaba a todos a pensar por sí mismos y hacer descubrimientos. Creía que aprender no se trataba de absorber lo que otros decían, sino de descubrir la verdad a través de tus propios pensamientos. La historia de Sócrates probablemente te hace reflexionar sobre la humildad en el conocimiento y la importancia de reconocer nuestras limitaciones. ¿Qué opinas de la idea de saber que no sabes nada? ¿Crees que esto se puede aplicar en la vida moderna, donde a menudo estamos atrapados tratando de demostrar nuestro valor? No dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría conocer diferentes perspectivas tuyas. Gracias por seguir la historia de hoy. Te deseo un día maravilloso. Y nos vemos en el próximo video.